Para continuar con el ejercicio 1, que lo que me faltó es comprobar el funcionamiento del código, vamos a ejecutarlo. Ingrese la cantidad de elementos, es lo primero que nos pregunta, es decir, el número de datos que vamos a ingresar, que se pregunta en el ejercicio, un número de datos indefinido. En este caso vamos a hacerlo con unos 3 datos que vamos a ingresar y vamos a ingresar el número de datos. En este caso digitemos 58, enter, el número 2, el 15 y finalmente el 6 como número 3. Y finalmente me muestra que los datos de las listas que se guardaron son el 6, el 15 y el 58, que la cantidad de números pares encontrados en las listas pues son 2, que en este caso pues viene siendo el 6 y el 58. Se calcula el promedio que viene siendo la sumatoria de los 3 datos de la lista y se divide por la cantidad de datos, en este caso 3 datos. Y finalmente el último dato digitado que me devuelve, que viene siendo el 58, que viene siendo las pilas. Ahora continuando con el ejercicio número 2, que lo primero que se hace es generar una clase nodo nuevamente con estos nodos y el método constructor. Se crean las variables del código, el nombre, el teléfono y la edad, y la variable siguiente que nos va a permitir guardar los datos, guardarlos y continuar con el siguiente. Después nuevamente se genera la clase lista, el método constructor. Se utiliza el método insertar, insertar pues para guardar, eh, guardar en la lista el código que se digite manualmente por teclado, el nombre, el teléfono y la edad, y pues posteriormente eh, guardarlos y seguir con el siguiente nodo. Finalmente se utiliza el método mostrar. eh, Recordemos que lo que se quiere con el método mostrar y actual es que se evalúe el último dato digitado, que viene siendo también con el CEF actual. Se evalúan en la lista los elementos, se utiliza el método while, se evalúan, se agregan los datos con el de la lista de elementos o se agregan con el append. Finalmente pues continúa con el siguiente nodo y me los devuelve, me devuelve los datos que se ingresaron en la lista. ¿Qué es lo que me permite esta lista? Insertar pues los datos, posteriormente mostrarlos, finalmente pues también, bueno, posteriormente eliminarlos, que viene siendo el primer dato en este caso, que se evalúa con el método eliminar primero y se evalúa con el if, que en este caso que si está primero el primer dato que se encuentra en la lista, pues me los pueda eliminar. Después de eso se utiliza el método contar elementos, que en este caso lo que se quiere es con el método while y el contador y el número actual de la cabeza es pues contar con el contador o evaluar con el contador la cantidad de datos digitados que se guardan en el CEF cabeza y en la variable actual. El while va a iniciar también desde 1 y posteriormente iniciará el nuevo nodo. Y finalmente me lo devolverá. Finalmente, pues con el programa lo que se quiere es mostrar la lista enlazada. Eh, Finalmente, en la variable n se realiza posteriormente los inputs para que se ingresen por teclado los datos, que ingresa la cantidad de elementos que vamos a ingresar. En este caso, donas o bueno, un número de datos, pues que nos pregunte y y se realice con el Buffer para evaluar esos datos. Pues también finalmente pues lo que nos va a hacer es mostrar los elementos de la lista y finalmente pues contar de esa lista los elementos que quedaron. Pues para ello vamos a hacer una muestra del funcionamiento del ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar.
Vamos a hacer una prueba con dos datos de dos personas. En este caso, el código de la persona. Vamos a editar el nombre de la persona. El teléfono. La edad. Y ahora se digita. Ahí eso es un apartado lo que se está realizando como vamos en la ejecución del código. Ya se digitaron, me pregunta, los datos de la primera persona. Ahora vamos con la segunda persona a evaluar esos datos, ¿listo? Vamos a editar un nuevo código. Vamos a decir que se llama Sebastián, que es su teléfono. Y finalmente que su edad es 18 años. Entonces, finalmente, pues lo que me muestra la lista son los datos que se ingresaron por teclado de la primera persona y posteriormente la segunda persona. Y que estos son los nuevos elementos que se anexaron a la lista. Y finalmente, pues se cuenta la cantidad de elementos que están ingresados. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.